-2, -1, 0, 2, 5, 7, 11, 15 voltios. En cuantificador no lineal, las amplitudes bajas se deben expandir, mientras que las amplitudes altas se deben comprimir. Esto es porque el ruido de cuantificación generado por su error dado en el proceso de muestreo es mayor para amplitudes bajas que para amplitudes altas de señal. Y lo que se requiere es que el ruido sea plano para todas las amplitudes de la señal, compansor y expansor. Ya, listo. Una pregunta nomás, señor secretario. ¿Está aquí? Sí, jefe. ¿Qué si lee usted que dice en la cuantización? Sí. Y acá abajo dice en un cuantificador. Sí. Me parece como que el compañero no estaba borroso. Bueno, aquí se habla al final, ¿no es cierto? Compansor, expansor. Hay actores que les llaman compansor a este proceso, o sea, porque comprime y expande, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de la amplitud de la señal. Y otros autores les llaman expansor, ¿sí? Que también viene al inverso, ¿no? De decir expande y luego comprime, ¿no? Aunque el término más utilizado es compasor, ¿sí? Al proceso, como se habla acá, de comprimir, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? O expandir las señales, ¿sí? ¿Estamos? Dentro de la llamada cuantificación no lineal tenemos dos leyes logarítmicas, a una que se llama la ley U, que la ley U es un sistema de cuantificación logarítmica, ¿no es cierto? Bueno, más son usadas en el campo de las comunicaciones telefónicas, ¿no? Sean fijas, sean móviles, etcétera, ¿no? ¿Estamos? Sí. Básicamente se habla que este sistema es utilizado en Estados Unidos y en el Japón. ¿Cuál es la ley? Se habla que es la ley de los 15 segmentos, ¿sí? Que van del 0 al 15, pero en realidad tenemos 16. Ustedes se fijan que se habla del 0 al 15, quiere decir que son 16 segmentos, pero por la numeración que va del 0 al 15, ¿sí? Se habla que es 15 segmentos. Aquí está la ley 1. Dice que es el logaritmo natural, ¿no? De 1 más un módulo del valor de x dividido por el logaritmo de 1 más 1. En donde normalmente x es la forma matemática, ¿no? Donde x normalmente se asocia al valor muestreado y y nos vendría a dar el nivel de cuantificación, ¿sí? Estos son valores ya normalizados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? U vale 255 y el valor de x hay que normalizar entre 0 y 1, ¿no? El módulo, ¿no? Tiene que estar entre 0 y 1, ¿no? ¿Estamos? Listo, vamos a la pizarra. Vamos, señor secretario, ya que ha venido un número del 1 al 39. 4. Ya le veo quién es el número 4. Este se acabo de escribir. Número 4. Señor Juan Barreno. Dije, dígame. ¿Sí se acuerda de la fórmula que se leyó hace un momentito, no, Juan Barreno? Sí, la que tenía el logaritmo natural. ¿Qué opina de esa fórmula? ¿Con esta fórmula nos darían el mismo resultado o no? ¿Qué opina usted? Diría que no, porque esos logaritmos son en base 10. Este es logaritmo en base 10, ¿cierto? Mientras el otro joven estaba, escribámosle nuevamente,
logaritmo natural, ¿no? 1 más u por el módulo de x. Voy a ponerle así, ¿no? Quiero para el logaritmo natural de 1 más. Entonces, compañero Juan Barreno nos indica que no nos daría el mismo resultado, ¿no? Veamos que nos insertamos fecha 23. Señor presidente, Sí, jefe. ¿cuál es su criterio? No son iguales, dije. No son iguales. Listo. A ver, señor Lema, si yo le indico que estos dos valores son iguales, ¿en qué me estaría basando? Tal vez en las propiedades ¿De quién? de los logaritmos. En las propiedades de los logaritmos, ¿no es cierto? Son iguales, ¿no? Aquí nos va a dar el mismo valor numérico, ¿no? Puede ser incluso acá que le ponga el logaritmo en base 2, por ejemplo. O igual nos va a dar el mismo valor, ¿no? Sí. Acuérdense, por favor, cómo cambian de una base a otra, ¿no? Pasa es que toda la expresión, tanto en el numerador como en el denominador, están por logaritmo, ¿no? Por eso es que los denominadores se simplifican, ¿no? Nos genera el mismo valor. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo. Esa es una ley logarítmica que incluso se lo puede graficar, ¿no? Que lo tenemos en forma gráfica, ¿no? Entonces, bueno, aquí es de eje X, ¿no? Y aquí vendría el eje Y. Pero como se habla que se normaliza, ¿no es cierto?, entre 0 y 1, regresamos acá, tendríamos, si X vale el valor máximo, que es 1, nos quedaría el logaritmo natural de 1 más u sobre el logaritmo natural de 1 más u, que nos da 1, ¿no? Entonces que aquí también va hasta 1, ¿no? Pero va tanto a la parte positiva como a la parte negativa, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Luego tenemos la otra ley que se llama la ley A, ¿sí? Igual se habla que es un sistema de cuantificación logarítmica de señales de audio, ¿sí? De forma general también. En cambio, este es usado en Europa y en el resto del mundo, ¿no? Forma parte de la recomendación G711 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? Telecomunicación, pero se habla aquí solo de ese segmento. Aquí tenemos la ley 1 más logaritmo natural de A por X dividido para 1 más logaritmo natural de A, ¿no? ¿Vamos? Donde A vale 87.5, igual X se normaliza el módulo entre 0 y 1, ¿no? Debe estar normalizado entre 0 y 1. Aquí sí me va a dar valores diferentes si eventualmente le cambio de logaritmo, porque el logaritmo está aquí sumando, ojo, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado con las simplificaciones, ¿no? Y cómo se visualiza, ¿no? También se lo puede tener el gráfico, ¿no? Sí. Ahí están los 13 segmentos, ¿sí? De la ley A. ¿Estamos hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge. No, Inge. No, Inge. No, Inge. No, Inge. Listo. No, Inge. Vamos a ver qué es codificación. Se habla que codificación en forma simple es asignar o dar, ¿no es cierto?, a cada nivel de cuantificación una secuencia finita, ¿verdad? Se habla finita y en débito o dígitos binares. También se habla que se le da una secuencia fija también, ¿no? De bits. A cada valor muestrado se le da un valor fijo, ¿no? De bit.
Generalmente se trabaja con 8 bits, como están aquí los 8 círculos, ¿no? Veamos cómo vamos trabajando, ¿no? El primer bit nos va a dar, dice, el signo o la polaridad de la señal. Acá zona del segmento y acá el número de nivel de cuantificación. ¿Estamos? Aquí está el bit, ¿no? Si es que es positiva la señal, el primer bit es 0. Si es negativa, el primer bit es 1. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. 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 Vamos a ver esto de zona de segmento y números de nivel de cuantificación. Vamos a trabajar más con la LEIU, que es la que más se utiliza, ¿no? Tenemos 16 segmentos, a pesar que se habla 15, pero como se enumeran del 0 al 15, son en total 16, ¿no? ¿Sí? Pero se dividen simétricamente, ¿no? La mitad para el rango positivo, la mitad para el rango negativo, ¿no? Aquí no está hecha esa división de 8, ¿no? Sí. Tendríamos 8 segmentos positivos, 8 segmentos negativos. Por eso es que en la codificación tenemos para la zona de segmento 3 bits, porque con 3 bits nosotros podemos tener 8 posibles combinaciones. ¿Sí? Y luego, en cada zona de segmento va a haber 16 posibles niveles de cuantificación, por eso necesitamos 4 bits. ¿Sí? ¿Esto a qué nos lleva? Regresemos a nuestra pizarra. ¿Sí? Esto nos indica que vamos a trabajar aquí es 256 niveles de cuantificación. ¿Cierto? Estos 256 niveles de cuantificación lógicamente vienen asociados, ¿no es cierto?, al criterio que necesitamos 8 bits, lo que ya se ha hablado, 8 bits, ¿no es cierto?, para codificar, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos? Ahora, acordémonos, ¿no? La frecuencia de muestreo de la señal de voz normalmente es 8 kHz. Esta es la frecuencia de muestreo para la señal de voz. ¿Sí? Con Z, ¿no? ¿Estamos? ¿Por qué motivo? Hemos hablado que el canal telefónico ya normalizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones está entre 0 y 4 kHz. Se va a ver componentes de la voz humana entre 0 y 4 kHz. Supuestamente, ¿cuál es la frecuencia más alta? 4 kHz. 4 por 2, 8. Y de aquí, vamos a decir que la velocidad de la señal digital va a ser 8 por 8, 64 kilobits por segundo. ¿Sí? Es lo que tenemos luego, lo que ya ustedes trabajan en la actualidad, ¿no? Múltiplos de 64, ¿no? 128, 256, 512, 1024 kilobits por segundo, ¿no? Entonces, que le estoy indicando aquí es en kilobits por segundo, ¿no? ¿Sí? Ustedes ya van viendo la velocidad. Todos son múltiplos del 64 kilobits por segundo. ¿Por qué motivo? Parte en forma original de esto, ¿no? Trabajamos con 8 bits, o ustedes ya conocen que es un byte, ¿no? Y la frecuencia de muestreo de la voz humana vale 8 kHz, ¿no? 8 por 4, 64, ¿no? ¿Estamos?
Sí, Es parte de una primera indicación, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos? Listo, ahora vamos a ver. Tenemos aquí los 8 segmentos, ¿no? Bajemos un poquito el zoom. Ahí está, ¿no? Listo. Pues vamos a trabajar solo con los 8, ¿no? Sean positivos o sean negativos, ¿no? Se numeran, ¿no? Del 0 al 7, ¿no? Cada zona de segmento indicado va a tener 16 niveles de cuantificación, pero siempre empezamos numerándoles desde 0, ¿no? Por eso va del 0 al 15, del 16 al 31, del 32 al 47, etcétera, ¿no? Hasta ir hasta la última zona, ¿no? Del 112 al 127, que nos daría 128. Si hablamos que es polaridad positiva, polaridad negativa, tendríamos 256 niveles de cuantificación. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer ejercicio, ¿no? Vamos acá. Verificar los siguientes valores muestreados. ¿Sí? ¿Estamos? Un valor A. Pongámosle 12,756 voltios. Un valor B. Pongámosle pongámosle 45,766 voltios. C. Vamos a suponer un voltaje de 76,85 voltios. ¿Estamos hasta ahí? sí. Entonces vamos a la parte A. Pero pongámosle acá, antes de hacer, ¿no? Acordarnos la fórmula, ¿no? Y si alguien desea puede comprobar utilizándole el logaritmo en base decimal, ¿no? Acordémonos también que el valor de U vale 255, ¿no? Pongámosle aquí, módulo de X, dividido para el logaritmo natural de 256. ¿Sí? Pero nos daban también la condición que el valor de X debe estar entre 0 y 1, ¿no? Debemos normalizar. Y los valores muestreados, ustedes se fijan, no están entre 0 y 1. Entonces, primero normalizamos. ¿Sí? Vamos a normalizar el valor que nos dan en literal A. Perdón. Observamos nosotros entre toda la señal, ¿sí? ¿Vamos? ¿Cuál va a ser el valor máximo que tenemos, no? ¿Sí? ¿Vamos? El valor máximo que tenemos es 76,85, ¿no? Es decir, que eventualmente debemos dividir para 100, lo que nos daría 0,12756. ¿Sí? ¿Estamos? Pongamos el intercalzo aquí. 12,756 dividido para 100. ¿Sí?
Generalmente es para este valor el que se divide, ¿no? Cuando eventualmente se vaya a tener valores máximos o superiores a 100 voltios de una señal, se pone o se tienen los circuitos de telecomunicaciones al inicio atenuadores, ¿no? Para bajarle la señal y no se nos quemen las centrales telefónicas, ¿no? ¿Sí? Listo, entonces este valor reemplazamos acá, nos quedaría y va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo de 1 más 255 por 0.12756 dividido para el logaritmo natural de 256. Por favor, ¿alguien me ayuda haciendo esas operaciones? ¿Algún compañero? $0.6286, ¿no? ¿Cuánto? 0.6286. 62, ¿sí? Sí, ¿Y qué más por pasa? 86. 86. Listo. ¿Están de acuerdo los compañeros? Me salió igual. ¿Seguro? 0.63 me sale. 0.63 también. Sí, 0.63. Sí, era 63. 0.63. Ajá, sí ven. Que son de mentirosos, ¿no? Pues un ratito. A ver, ¿cuántos quedan? Borremos, ¿no? No está mal, ¿no? Que por favor hagan bien las operaciones, ¿no? 0.2411, ¿cierto? Como para normalizar, dividimos para 100 para obtener el nivel de cuantificación, multiplicamos también por 100, por el mismo factor que se divide, ¿no? En este caso nos daría 63,34, voy a poner 11 también, pero no tenemos en decimal los niveles de cuantificación, por lo que aproximamos, ¿sí? Aquí es una aproximación matemática, ¿no? Y nos daría 63. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí vamos a indicar los bits, ¿sí? Primero, la señal es positiva, tiene polaridad positiva, ¿no es cierto? Entonces, el primer bit, 0. ¿Sí? Luego, nos da que el nivel de cuantificación es 63. Ahora, ¿cómo identificamos nosotros en qué zona del segmento está? ¿Qué nivel de cuantificación va a tener en esa zona de segmento? Vamos a regresar al archivo. ¿Sí? Recuerden que el valor es 63, ¿no? Tenemos aquí, el 63 está aquí, ¿no? Entre el 48 y el 63. Si le vemos, dice zona del segmento 3, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Zona del segmento 3, regresamos, y los siguientes 3 bits, ese número 3 le pasamos a binario con 3 bits. 0, 1, 1. Luego, ¿cómo vemos el nivel de cuantificación? ¿Sí?
restamos el valor que nos dé del límite inferior de esa zona del segmento. En este caso, 63 menos 48 nos debe dar 15, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Nos da 15. Regresamos y ese número que nos da ahorita de 15 lo pasamos a binario con 4 bits. ¿Sí? 1, 1, 1, 1. Y son estos 8 bits que se asocian a este nivel de voltaje. ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge. No, Inge. No, Inge. Listo. Tengo una pregunta, Inge. Claro, hable. Al momento de que obtenemos el valor de 63,341, la aproximación que realizamos al referirse a matemática quiere decir que, por ejemplo, si aquí nos da 63,46, ya deberíamos subirle a 64, ¿verdad? No, es una aproximación matemática. Ya hablamos en la clase anterior, creo que hablamos lo que es una aproximación matemática, ¿no? ¿Sí? Para subirle al inmediato superior debe ser mayor al 50% incluso. ¿Estamos, compañeros? Acuérdense de lo que hablamos en la clase anterior, no se olviden. Ya, Inge, muchas gracias. ¿Sí? Hablábamos, ¿no? ¿De qué? Una aproximación matemática es mayor al 50. 46, ¿no es? Por eso aquí es bien preciso, ¿no? Pues hay que trabajar con 4 decimales, ¿no? Y no hay que aproximarles, ¿no? Siempre y cuando sea mayor al 50%. Incluso si aproximamos el valor que indica el compañero, aproximaría a 5, ¿no? Y no es mayor a 50%. Es justo el 50%. Vean que es a la aproximación matemática debe ser mayor al 50%. ¿Estamos? Sí. Listo. ¿Quién habla al último? Señor Lema, creo que era, ¿no? Ya se me ha ido el señor Lema. No, Inge, sí. Sí, ¿Dónde estoy aquí. está? Aquí estoy, Inge. A ver, ¿dónde está que no le haya le vi? ¿Usted fue el último que habló, no? Sí. Sí, pero eso diga, compa. 23. ¿Cómo hacemos? No, ya 2 más 3, 5. Vamos, ¿quién es 5? Juan Bayas, Aquí, Inge, por favor, me ayuda con el siguiente valor muestreado. es de menos 45,766. Si es que he escrito eso, ese valor ha de ser, compañero. Ya, Inge, ahorita le hago. No puedo con... A ver, no. Ah, no le autorizo todavía. Y listo, ya le... Ah, sí, tiene toda la razón. Ya, compañero. Ahorita sí.
Mm, Sí, disculpe, no se le escucha. ¿Perdón? ¿Alguien hablaba? Señor Lema, ¿decía algo? No dije no dije nada. Por favor, ayudarán a comprobar los valores que nos va dando el compañero. Yo. Como es negativo, sería 1. En el segmento 5. Sería 1. Es que tenía que usar. A ver. Entonces sería los 86. Había el segmento. Ya, Inge. Esto sería. Listo, ahí nos indica el compañero que ese es el valor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguna inquietud de pronto? No dije. Vamos al No dije. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna inquietud? No dije. Señor Garzón.
5. Por favor, ¿me puede explicar por qué el compañero en el segmento tiene los bits 101? Porque como le salió el nivel de cuantificación con 86 está dentro de la zona 5. Ya, dentro de la zona 5, ¿no es cierto? Listo. Sí, para ver si está claro, ¿no? Sí. Bueno, pues podemos dejar la parte C que ustedes le complementen, le hagan, ¿no? ¿Está entendido? Si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? No, Inge. No, Inge. Hacen la parte C, ¿no? Vamos a ver. Teníamos el conversor análogo digital, ¿no? Eventualmente debe haber su pareja, ¿no? Que es el llamado la conversión digital análogo, ¿no? ¿Cierto? Aquí vamos a hablar que si la señal XADT, la señal XADT, sí, se habla que es una señal limitada en banda, ¿sí? Hablamos que es una señal limitada en banda, ¿sí? ¿No? De tal manera que, cuando aclaramos que es una señal limitada en banda, si eventualmente tenemos su transformada de Fourier, nos va a dar igual a 0, ¿sí? ¿Para qué condiciones? Si el módulo de omega es mayor a omega 0, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que ese subíndice 0 nos indica la frecuencia más alta presente en la señal. Primero, y si eventualmente tenemos otra condición de que si el periodo de muestreo, dice que es menor o igual a pi sobre omega 0, si se cumplen estas dos condiciones, que la señal continua en el tiempo sea limitada en banda, que nos daría esa condición al hacer su transformada de Fourier, entonces se habla que la señal puede ser reconstruida, ¿sí? Se habla que la señal puede ser reconstruida, ¿sí? De manera unívoca, ¿sí? A partir de sus es que x de n se iguala x a nts, ¿no? Evaluado en nts, ¿no? ¿Sí? Estamos. Podríamos haber indicado, ¿no? Sí. Un pequeño gráfico, ¿no? Listo. Aquí tenemos la entrada digital, ¿no? O discreta.
Viene el conversor digital análogo o discreto continuo, a veces le ponen DC también, ¿sí? Y eventualmente a la salida vamos a tener la señal continua en el tiempo. Lo que es un conversor digital análogo, ¿no? Ahora, este proceso básicamente se habla que tiene dos pasos. El primero y el segundo. Y vamos más o menos qué es lo que nos genera, ¿no? ¿Qué tenemos? La señal XDN, ¿sí? Y tenemos que en el primer paso la señal se convierte a impulso, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a ver cómo, ¿sí? Nos genera una señal XDCDT. Y aquí se trabaja con un filtro pasa abajo, ideal para eliminar las armónicas superiores, ¿no? Y por fin tenemos el resultado esperado. XA DT. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí. Vamos, ¿cómo es este primer paso? ¿Qué es, no? Esto ya podemos borrar. Para no cambiarnos de pizarra. Borremos desde acá abajo. Listo. Entonces indica, ¿no? Que en primer paso se convierte a impulsos, ¿no? Es decir, ¿cómo se tiene la forma matemática de la señal X de CDT? ¿Sí? Sé que es igual, ¿no es cierto? ¿Sí? Al sumatorio desde n igual a menos infinito hasta infinito, ¿de quién? De las muestras de la señal X de n. Y acuérdense, otra vez tenemos este famoso tren de impulsos, ¿no? Periódicos, ¿no? Por eso delta t n menos ts, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Este sería con este primer paso, que parece que se le convierte a impulsos, ¿sí? ¿Estamos? Pongámosle aquí que es el primer paso. Luego, se tiene la señal XADT, se va a obtener al pasar esta señal XDCDT por el llamado filtro pasa bajo, ¿no? Ideal, ¿sí? Ese filtro pasa abajo, se habla que es un filtro constructor está más bonito, ¿no? Y también se le indica como filtro recuperador pasa abajo.
abajo. ¿Estamos? Entonces, pasa abajo, como se indicó. Ahora, la frecuencia de respuesta de este jovenazo, el filtro pasa abajo, es la siguiente. HR de J omega dice que es igual a TS, periodo de muestreo, ¿cierto? ¿Sí? Siempre y cuando el módulo de omega sea menor o igual a pi sobre TS. Y es igual a 0 para cualquier otro valor. ¿Sí? Ahora, si lo pasamos de esta, hay en la inversa, en la transformada inversa, que ustedes lo conocen, la transformada de Fourier inversa. Verán que esto es en continuo, ¿no? ¿Sí? Por eso le ponemos aquí HR de T. ¿Sí? Se habla que es igual al seno de pi por T dividido para el periodo de muestreo, y todo esto dividido para pi t para el periodo de muestreo. ¿Sí? ¿Estamos? Lo que si aplicamos esta condición a la señal X de S de T, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Sí, ya puedo borrar los de abajo, no esos diagramas de bloques, ¿no? ¿Sí? Aquí estamos viendo algo de esta parte, ¿no? ¿Sí? Entonces la señal X A de T va a ser igual a, ¿cierto? El sumatorio desde n igual a menos infinito hasta infinito, ¿sí? ¿De qué? X de n por HR, ¿sí? Pero veámosle aquí que está desplazado el impulso, ¿no? Por eso aquí se indica T menos NTS. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? Ya reemplazando por lo que es H de T, ¿qué nos queda? El sumatorio desde n igual a menos infinito hasta infinito de X de n seno de pi por, ¿sí? En vez de t debemos tener t menos NTS sobre TS, y todo esto dividido para pi por t menos NTS, todo sobre TS, ¿no? ¿Sí? Esto se habla que es la fórmula de interpolación. Esto último de aquí se habla que es la llamada interpolación, que eventualmente nos indica que podemos reconstruir la señal X A de T a partir de sus muestras, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Lo dije. Lo dije. Ay, Bueno, señores, ¿sí? Los que estaban creo igual. Recording stopped.
Los que estaban igual que yo, bueno, y para los que no estaban, les acabo de informar la relación, ¿no es cierto? W es igual a omega TS, ¿no? Para que sean iguales, no tiene que ser W, tiene que ser igual a omega por TS, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Pero, ustedes saben que en la técnica no podemos hablar de qué. Se tiene una respuesta ideal, como se hablaba, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos? El filtro pasa bajo indicaba, va a remover, ¿no es cierto? Todas las frecuencias, ¿no es cierto?, del espectro superiores a la frecuencia de corte. ¿Sí? ¿Ah? Al no tener condiciones ideales, se utiliza un circuito retenedor de orden cero. ¿Sí? Sí, retiene por un momento el valor que se ha generado. Por eso se habla de circuito retenedor de orden cero. Entonces indica, ¿no es cierto?, que es igual a 1 cuando el módulo del tiempo sea menor o igual al periodo de muestra. Y es 0 para cualquier otro valor, ¿no? Dámosle otro valor. No es para 0 voltios, ¿no? Dámosle para cualquier otro valor. ¿Sí? ¿Estamos? El tener un circuito de retenedor de orden cero nos va a generar una especie de escalera, como de cierta manera vamos a verle acá en un pequeño gráfico, ¿no? ¿Sí? Como le tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? Como de que se dete y como que va reteniendo los valores, ¿no? ¿Sí? Es lo que va formando una especie de escalera, ¿no? ¿Estamos? Es lo que es un filtro, es un conversor digital análogo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge. No, Inge. No, Inge. Primero, la señal muestrada se puede convertir de nuevo en una señal analógica y luego remuestreada. Alternativamente, la señal se puede remuestrear en el dominio digital. Tiene la ventaja de no introducir distorsión adicional al pasar la señal a través de un convertidor digital analógico y analógico digital. Gracias, ¿no es cierto? Sí, que eventualmente se puede tener, ¿no es cierto?, que cambiar la frecuencia de muestreo. ¿Sí? ¿Sí? Lo que se habla ahí, la conversión de la rata de muestreo. Recuerden que hablábamos rata de muestreo cuando hablábamos que eran la condición de igual, ¿no? O velocidad de Nyquist también, ¿no? Y hay dos maneras de realizar esa conversión de la frecuencia de muestreo, ¿no? Primero, la señal muestreada le pasamos de nuevo a hacer señal analógica y luego otra vez le pasamos a ser digital, ¿sí? ¿Vamos? Pero eso genera ruido, ¿no? Vámonos al pizarrón, ¿sí? A la primera, ¿qué es lo que nos dice? ¿Sí? La señal que tenemos de X de N, ¿no es cierto?, pasa a través de un conversor digital análogo, lógicamente tiene su periodo de muestreo determinado, ¿sí? Se convierte, ¿no es cierto?, en una señal XADT
¿sí? Esta señal XDT va a otro conversor análogo digital, ¿sí? Que ya va a trabajar con otra frecuencia de muestreo, que podemos llamar TS' o otro periodo de muestreo. Aquí acabamos de tener, llamémosle aquí YDN, que va a ser diferente, ¿no? Porque tiene otro periodo de muestreo. Pero ahí se habla que al hacer estos dos pasos, pues que hay el otro procedimiento que es directamente en el mismo dominio digital, realizar la conversión de la rata de muestreo, es decir, pasarle, si inicialmente fue muestreada con este periodo de muestreo, pasarle a este nuevo periodo de muestreo. Y no tenemos que trabajar con estos dos conversores, que es lo que se habla ahí, que le va a generar ruido, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Veamos cómo más o menos se realiza eso. ¿Sí? Tenemos, no se olvide, nuevamente recalcando, ¿no? La frecuencia de la señal de muestreo es 2 veces la frecuencia más alta presente en la señal. No se olviden esa simbología, por favor. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces dice que se va a reducción de la rata de muestreo por un valor entero. Primer caso. Entonces nos dice que vamos a reducir la tasa de muestreo en factor entero m, ¿no? Con un nuevo periodo de muestreo. Tenemos con este periodo y lo que decía TS', ¿no? XDN, TS', ¿no? ¿Sí? Que va a ser igual a M por TS. Entonces pueden decir, ¿pero por qué? Si no sé que es una reducción. Verán que es la frecuencia de muestreo. Y vámonos a la pizarra a demostrarle, ¿no? Por ejemplo, tiene que TS' es igual a M por TS, ¿no? Pero conocemos que el periodo es el inverso de la frecuencia, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, si eventualmente despejamos de Fs', ¿qué tenemos? Fs sobre M. Estamos reduciendo la frecuencia. Estamos dividiendo, ¿no? ¿Estamos? Estamos dividiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que también se le está indicando acá? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Sí? Y tenemos Fs' es igual a Fs sobre M, ¿no? Y normalmente se indica de esta manera, ¿no? Ahora, ¿qué implica, dice aquí, la reducción de la rata de muestreo? Dice, implica tomar muestras de una señal discreta cada m valores, ¿no? Y vamos a ver en qué sentido. Tenemos aquí en función de dominio de la frecuencia, ¿no? X de a la JW es igual a esto, ¿sí? La DTFT de XDN, que es de XDN por M o XDN MTS, ¿sí? Es igual a esto, ¿sí? Con la variación de R. Y les dejo un ratito, por favor, que copien. ¿Ya copiaron, señores? Un ratito, Inge. Un ratito, Inge.
Y también que si tiene este jovenazo, ¿sí? Sí, aquí también se habla que para prevenir el aliasing, ¿se acuerdan que teníamos del aliasing en el muestreo con el teorema de Shannon, que dice que debe ser filtrada por un filtro pasa abajo con un reductor y se le conoce como decimador? Entonces viene, tiene un filtro pasa abajo, que es lo que estamos indicando aquí. Ese filtro pasa abajo va a tener ganancia de 1 y su frecuencia de corte va a ser pi sobre m. Y de ahí viene propiamente la reducción de la frecuencia de muestra. Ahora, acá se hablaba que implica tomar muestras de una señal discreta cada m valores, ¿sí? Digamos que está escrito un ejemplo, si no lo hacemos en el pizarrón, no está. Vamos al pizarrón, ¿sí? Y vamos al supositorio que x de n es igual a llamémosle, ¿qué pasó? 2 menos 3, 3.5 8 menos 4.2, pongamos otro valor 3.5, no sé si ya está, no era 3.75, menos 1, ya, listo, está ahí, nomás no solo para darles la idea. Vamos a suponer que el valor de m es igual a, entonces vamos a suponer que es igual a 2, ¿no? Sí. Todo lo que se habló, va a hacer el trabajo siguiente, por eso se habla en el dominio digital, ¿no? Que aquí la D que disminuye, ¿sí? Pero que no sea que vamos a tomar cada m muestras, ¿no? Si empezamos de aquí, ¿qué valor tiene m? 2, entonces 1, 2, entonces este 2 desaparece, ¿sí? Tomamos 1, 2, luego del menos 3, 1, 2, entonces este 4 va, ¿estamos? Igual este 0 desaparece, ¿sí? Porque se va tomando, ¿no? En este caso, cada 2 valores, si vale el término, ¿no? ¿Sí? Si m fuera 3, sería cada 3 valores, si fuera 4, sería cada 4 valores, ¿no? Todo lo que se ha hablado se reduce a esto. ¿Tienen alguna pregunta? No, hija. No, Inge. Vamos a ver en cambio el incremento de la rata de muestreo por un factor entero, ¿no? M era decremento, incremento es L, ¿no? ¿Sí? Aquí en cambio en vez de multiplicar el nuevo periodo de muestreo, el TC', en cambio dividimos, ¿no? Que si hacemos la operación con frecuencia nos va a quedar multiplicado, ¿no? Fs' va a ser igual a L por Fs, ¿no? ¿Sí? Ahora, aquí, ¿qué nos indica? Que hasta aquí el ejemplo de una sola, ¿no? En el momento que pasamos al dominio del tiempo, se habla que la señal se expande insertando L-1 ceros a la señal XD. Y generalmente cuando encontramos, ¿sí?, en el dominio discreto queda dividido para este jovenazo. L, ¿no? Que es lo que estamos incrementando, ¿no? ¿Sí?
Pero ojo, acuérdense que el argumento de una señal discreta siempre es entero. Es decir, el valor de Ni debe tomar valores múltiplos de L. Pues es lo que está acá, ¿no? 0 más menos L, más menos 2L, más menos 3L, etcétera, ¿no? De pronto me han faltado los puntos suspensivos. Vamos, pues si logro ponerle, ¿no? Ya no se me va a dañar. ¿Sí? Puntos suspensivos, ¿no? Listo. Pues aquí en el ejemplo se ha dado un ejemplo simple, vea, 1, 2, 3, 4. Como L es igual a 3, ¿cuántos ceros debemos insertar? L menos 1, 2. Entre valores consecutivos, ¿no? Incrementamos 1, 2 ceros. 1, 2 ceros. 1, 2 ceros. Si hubiera otro valor, igual tendríamos que incrementar 2 ceros. ¿Estamos? ¿Sí? Y por último tenemos el incremento, la conversión de la rata de muestreo por un factor racional. ¿Qué hacemos? Primero le incrementamos y luego le decrementamos. Multiplicamos y luego dividimos, ¿no? ¿Sí? Abajo en esta, ¿estamos? Bien. Sí. El momento que tenemos de esta forma, ubicamos el filtro pasa abajo en el medio, ¿no? ¿Sí? La ganancia de este filtro va a ser igual a L y la frecuencia de corte va a ser el menor valor entre estos jóvenes, ¿no? ¿Sí? Se toma el valor, el menor valor, o se toma el mínimo valor. ¿Sí? ¿Estamos? Es simple, ¿no? Unimos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? No. Listo. ¿No? Bueno, hasta aquí vamos a quedar para ejercicios luego hacer, ¿no? Dejémoslo estar porque ya estamos sobre tiempo, ¿sí? Y vamos a quedar hasta ahí para hacer algo de ejercicio, todo lo que es esto, ¿sí? ¿Estamos? Ya. Y vamos a conversar algo para el día viernes que dan la evaluación del final del primer parcial, ¿no? Que es del 25%, ¿no? Lo primero es que, por favor, para el día viernes deben estar validadas las tutorías académicas de aquellos compañeros que ya han venido, ¿sí? Y los temas del seguimiento a sílabo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Inge. Segundo, por favor, estudien con lógica. Y no copien, ¿no? Sí. Me hablé en otro curso y también pasa aquí. Puede pasar. Sí. He pasado aquí, he conversado con ustedes un poco más, ¿no? ¿Qué? Hasta me cambian los datos de los ejercicios que pongo en la evaluación, ¿no? Tratan de acomodar a lo que eventualmente ya tienen de semestres anteriores. He conversado y les he dicho, por favor, que eso les sirve para que Recording stopped. les ayude
al estudio, que es diferente, es como estudiar. Un cuaderno que si eventualmente tienen de la materia de SP de semestres anteriores, que les sirve es como un libro, ¿no? El de Monson High, el de Don Pengey, el de Weisub. Ustedes pueden consultar, leer, hacer ejercicios, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Esa forma matemática, vean cómo hacer, cuándo sería que el ejercicio, ¿no?